Recibo con mucho gusto, he recibido con mucho gusto y lo leeré también, por supuesto, con mucho agrado este libro. Dice, La economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal, política económica y sector externo. Aquí está esta obra que tiene pues, un total de aproximadamente 220 y tantas páginas, que tiene contenidos que me parecen fundamentalmente interesantes, 215 páginas, cuyo autor es Arturo Huerta González. Arturo Huerta González, a quien saludo con mucho gusto. Gracias, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. A ver, dime, qué padre. ¿Cuándo lo presentas? Lo presentas mañana, ¿va? Aquí en la universidad, ahorita estoy en Monterrey, lo presento en la Universidad de Nuevo León. Ah, lo presentas en la Universidad de Nuevo León. Sí. Este, ¿Cuánto te llevó y por qué decidiste hacer? Esta es tu obra más reciente. Sí, acaba de salir, salió hace un par de semanas. ¿Cuántos libros tienes tú, por cierto, ya escritos? Ese es el número 25. Ay, mira, chiquito, tú sí trabajas, no Sí, como nosotros. tengo, Dinos, tengo. por qué te decidiste a escribir esta obra? Mira, la cuestión es cómo el gobierno ha venido diciendo que es antineoliberal, pero las políticas económicas que ha venido instrumentando son totalmente neoliberales. Entonces, de ahí que se llama la economía mexicana la trampa de la continuidad neoliberal. Como el primer capítulo analiza cómo en el contexto de la crisis del COVID, del 2020, el gobierno no tuvo políticas contracíclicas. Es decir, hubo una fuerte caída de exportaciones, hubo caída de entrada de capitales y era para que el gobierno hubiera incrementado el gasto público y el Banco Central era para haber bajado la tasa de interés tal como hicieron la gran mayoría de los países a nivel mundial. Y no, el gobierno mantuvo el superávit primario, que es aquel que excluye el pago del servicio de la deuda, o sea, gastó menos de lo que recauda, y el Banco de México no bajó la tasa de interés a niveles cercanos a cero, como hizo la gran mayoría de los bancos centrales a nivel mundial, sino la colocó a niveles de 4%. Es decir, mantuvo un diferencial entre la tasa de interés de México y de Estados Unidos, justo para atraer capitales y mantener estable el tipo de cambio. Hay que tomar en cuenta que en marzo del 2020 el tipo de cambio se había ido a 25 pesos por dólar, entonces de ahí que se mantiene ese gran diferencial de tasa de interés para que el capital no saliera y que volviera a regresar al país. Entonces, esta situación de superávit primario, donde el gobierno disminuyó el gasto en relación a lo que recauda, aunado a la alta tasa de interés, llevó a una fuerte caída de la actividad económica, es decir, no contrarrestó la caída de exportaciones, la caída del consumo y la inversión privada, y de ahí que la economía mexicana cayó en 8.2% y aumentó el desempleo y también se da un quiebre de empresas. En el lapso de 18 meses se cerraron 400,000 empresas y eso sumado a la disminución de la inversión pública y privada, pues lógico, ha habido una destrucción de capacidad productiva que de ahí que en el 2021 no se recuperó la caída de la actividad económica del 2020 y en el 2021 traemos, bueno, de hecho en el primer trimestre del 2022 traemos una actividad económica similar a la de 2016. Es decir, hay un retroceso de 5 años en el Producto Interno Bruto. Y eso es, o sea, el gobierno dice, no, fue la pandemia. Y ahora dice, no, pues es la crisis de Rusia-Ucrania. No, es la falta de política económica para contrarrestar esa situación. Entonces, de ahí que están surgiendo presiones inflacionarias ante la destrucción de la capacidad productiva debido a que esta política de alta tasa de interés y austeridad fiscal ha atentado sobre el sector industrial y la producción de granos básicos. Este libro es editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Se termina de imprimir el 3 de marzo del 2022. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Mira, de hecho, este libro se inscribe dentro de un proyecto de investigación que me financió la UNAM, que el proyecto de investigación era Proteccionismo versus Libre Comercio, que de hecho esa investigación está en el capítulo 4 del libro, pero ante la crisis que se viene de pandemia, pues me llevó a orientar la investigación justo a la política económica que ha venido predominando en el presente gobierno, que, repito, sigue
con la apertura comercial, sigue la libre movilidad de capitales, sigue la austeridad fiscal, sigue la alta tasa de interés, la estabilidad del tipo de cambio, y todas esas políticas se insertan dentro de más mercado y menos Estado, y de ahí las consecuencias que estamos enfrentando. Son 6 capítulos. Me permito leer rápidamente cuáles son estos capítulos para que usted haga apetito por leer este trabajo de Arturo Huerta. Incapacidad endógena y gubernamental para hacer frente a la crisis del COVID-19. Te puedo decir quién no lo va a leer. De una vez, desde ahorita te digo quién no lo va a leer. Y a quién no le va a gustar y quién no te va a saludar si te lo encuentras en la calle, ¿eh? El presidente no te va a saludar. De por sí ya no te saluda, ¿verdad? No, desde hace muchos años. Sí, porque tienen diferencias en cuanto a la conducción económica. No es un asunto personal, sino un asunto de concepción de lo que debe ser la economía en el país. O sea, llegaron a coincidir en algún momento, supongo, pero después pues, él tiene su idea muy casada de cómo debe de conducirse la economía y así lo ha hecho sentir por sobre los secretarios de Hacienda que ha tenido, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, nos conocemos desde el 96, no, desde antes del 96, y me considera en aquel entonces un economista radical, Fíjate. justo porque yo he venido cuestionando el modelo neoliberal. Y entonces yo le dije, bueno, en su primer libro que editó, él, donde dice en la primera página, los causantes de los problemas son las políticas neoliberales, y luego a lo largo del libro defiende el Tratado de Libre Comercio, defiende la autonomía del Banco Central, defiende la austeridad fiscal. Entonces yo le dije, oye, pues todo eso es neoliberal, ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces me dice, no, y dice, yo voy hasta donde la gente diga, ¿no? Pero bueno. Bueno, el segundo capítulo, menor capacidad productiva, deuda y desempleo. El tercer capítulo, paquete de estímulos para el crecimiento en Estados Unidos, zona euro y en China. Capítulo 4, comercio exterior, vulnerabilidad y la necesidad de replantear nuestra inserción en la globalización. Capítulo 5, la inflación y la falta de perspectivas de crecimiento. Y capítulo 6, la presente crisis debe cambiar la política económica que la ocasiona. ¿En dónde puede adquirirse, Arturo? Mira, están las librerías de la UNAM. También la UNAM lo distribuye en la Gandhi, en el sótano, en el Fondo de Cultura Económica, y también en la propia librería de la Facultad de Economía de la UNAM. Debería, porque además los secretarios de Hacienda que ha tenido saben de economía, e incluso el secretario de Hacienda, el segundo secretario de Hacienda, hoy perteneciente a la estructura del Banco Mundial, que pudo haber sido el Banquero Central de México, había hablado de políticas contracíclicas, que evidentemente no le gustó al presidente y dijo, no, no va por ahí, porque es el presidente el que determina el rumbo económico y las medidas económicas las toma, la decisión las toma el presidente, no las toman los secretarios de Hacienda, o no las toma el presidente a consejo de los secretarios de Hacienda. Sí, desgraciadamente, ¿no? Aunque el mismo también, Arturo Herrera, él dijo que no se endeudaban porque eso iba a incrementar la carga del servicio y la deuda. Hablaba de 300,000 millones de pesos si se incrementaba el gasto público y la deuda. Pero lo que no toma en cuenta es de que al incrementar el gasto público reactivas la economía, aumenta el ingreso de las empresas e individuos y el gobierno termina recaudando más y por lo tanto disminuyes el déficit y disminuye la deuda, ¿no? Demuestra, y esto tendríamos que ver capítulos en charlas contigo, me gustaría mucho poder hacerlo. Las economías que le invirtieron en la pandemia recuperaron más rápido lo que Sí. perdieron durante el proceso de salud, de emergencia sanitaria, ¿no? O sea, los países que no escatimaron en fortalecer a sus empresas, en apoyar a las familias, recuperaron más rápido el proceso que perdieron durante el 2020. Sí, efectivamente. Y no por nada nosotros, repito, en el primer trimestre del 2022 estamos al mismo nivel del tercer trimestre de 2016. Es decir, hay un retroceso de 5 años de la actividad económica en su conjunto. La inversión fija bruta del 2021 es igual a la inversión fija bruta del 2011. Entonces ha Bien. habido una destrucción de capacidad productiva y eso nos va a llevar, nos está llevando a un contexto de estancamiento con inflación. La inflación no es temporal, la inflación llegó para quedarse, porque tenemos rezagos productivos, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, antes importábamos barato y actualmente estamos importando la inflación mundial. Si México Déjame preguntarte una cosa. Si
Estados Unidos incurre en una recesión como ahora se anticipa o se teme el año entrante, ¿qué sucederá en México? ¿O qué Mira, pudiera suceder en México como más probable? sí, de hecho, en el primer trimestre de este año Estados Unidos cayó 1.4%. Entonces, de hecho, ¿y por qué? Porque el gobierno viene disminuyendo el gasto, o sea, el gasto deficitario había reactivado la economía en el 2021, pero resulta que en el 2021 disminuyó el gasto, lo está disminuyendo en el 2022 y eso sumado al déficit de comercio exterior, pues está impactando negativamente sobre la actividad económica. Y si a eso le sumamos el aumento de la tasa de interés y que la van a seguir aumentando, pues lógico, va a un contexto de contracción económica. Y hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es la principal economía del mundo, y Sí. entonces al caen sus importaciones, que son nuestras exportaciones. Entonces, nosotros, repito, no tenemos política contracíclica, es para que el gobierno incrementara el gasto público y no. Entonces tendremos de nuevo caída de exportaciones y si a eso se suma la disminución del gasto público, el aumento de la tasa de interés externa e interna, pues vamos al peor de los mundos posibles, como hemos estado en los últimos meses. ¿Cuándo vienes a presentar el libro aquí a la Ciudad de México? No, pues yo regreso a Ciudad de México el sábado y el problema es que en la UNAM termina el semestre el próximo semestre. Entonces ya hablé con el director de la Facultad de La Economía y próxima quedamos. semana, ¿no? Sí, la próxima semana termina el semestre en la Sí. UNAM. Entonces, hablé con el director hace 2 días y quedamos que presentaron en la Facultad de Economía hasta el 23 de agosto, o sea, cuando se Bueno, reinicia el siguiente semestre. podremos platicar mientras tanto en Claro, distintas sesiones sobre los capítulos que se antojan muy interesantes. Te agradezco, muchas felicidades, al Arturo. contrario, Eduardo, muchas gracias. Tú que tanto nos ayudas, pues era importante también hacer referencia a este título, que es el libro más reciente, no es el último, porque todavía tiene muchas cuerdas por delante, y les recomendamos si a usted le interesa el asunto. Ah, por cierto, te voy a reclamar, porque este libro me llegó, se ha de haber perdido en el camino la dedicatoria. Entonces la gente va a pensar que lo compré. No, 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 no. Cuando nos veamos, ahí te doy la dedicatoria, disculpa. Bueno, te Sí, mando un sí. abrazo, muchas Muchas gracias. gracias.